Un gallego ha de hacer el mismo trabajo que 2 negros y al precio que cuesta un esclavo. Urbano Feijóo. Año 1854. Luego la tropa. Aquí estamos de nuevo. El vídeo de hoy, para los que solo le interese de mi canal los vídeos de motos, ya podéis apagar y pasaros a otra cosa. Sabéis que este canal es un canal un poco absurdo. Tanto hablamos de motos, de viajes, como de política, o de suicidios, o de historias raras. De vez en cuando se me va la pinza o hablo de política, se me va la pinza y hablo de otros temas. Entonces el vídeo de hoy os voy a enseñar la casa de mis antepasados. Y vamos a hablar del legado que nos deja nuestros antepasados, la conservación de ese legado y de la historia de migrantes gallegos. Vamos a hablar de esos temas. ¿Y por qué hago este vídeo? Pues porque me lo pidió mi tía. Mi tía es una crack. Tiene más de 80 años y resulta que para mi sorpresa me llamó el sábado por la tarde. Yo subí un short de cocinando en casa de mis abuelos y de mis antepasados en la casa antigua, y mi tía me llamó por la tarde y me dijo: oye Freddy, acabo de ver tu vídeo y tenías que enseñar más la casa, que no se ve el hórreo, no se ve el salón, no se ve tal. Y en la ladeira dejaste las sillas, todo ahí, no arreglaste la cocina, nada. Y me pidió que enseñara la casa un poco más. Entonces, como me debo a mi tía, sobre todo que me sorprendió, dije yo: Maricel, pero ¿tú qué haces viendo mis vídeos? Pues sí, mi tía ve mis vídeos. Entonces, por petición de mi tía, voy a enseñaros un poco la casa y voy a contaros un poco de historias y de cómo veo yo lo de tener una casa así. Vale, vamos a hablar de historias varias, si os interesa, a ver por dónde se me va la pinza y por dónde deriva el vídeo. Pero vamos a hablar un poquito de eso, del legado que nos dejaron nuestros antepasados, si os interesa. Y después también, al final de todo os comentaré, porque en ese short estaba haciendo comida para más de 20 personas, pero solo apareció una persona para comer, es decir, tenía comida para 20 y solo un comensal. Una de las historias más absurdas que me han pasado en la vida me pasó ese día. Entonces, ponemos la intro y nos vemos después de la intro, si queréis. Los poquitos. Yo sé que este vídeo lo vais a ver los 4 muy frikis del canal. Pero bueno, puede salirnos un vídeo un poquito interesante. Nos vemos ahora. Chao, tropa. Viajar, irme lejos, sentirme para siempre un pasajero, pasajero. Buscar un nuevo hogar, no me despido por si algún día vuelvo, si es que vuelvo. Intentar recuperar algo que perdí en algún lugar del tiempo, en el tiempo. ¿Por dónde empezamos? Veréis, yo tengo una casita bien, tengo un patrimonio de motos. Tengo mi 124, mi furgo, y todo puedo decir que me lo gané con mi pulso, con el sudor de mi frente, currando, igual que vosotros. Supongo que os habréis pagado vuestra hipoteca, vuestra casa, pero somos lo que somos y estamos donde estamos, a veces en gran parte por nuestro propio esfuerzo, pero en gran parte estamos aquí. Voy a bajar un poquito la cámara. Estamos aquí en esta situación, llegamos hasta aquí gracias a nuestros padres. Y nuestros padres muchas veces llegaron ahí gracias a sus padres, a sus abuelos. Es decir, nosotros somos el resultado de gente que se le ocurrió antes. Y a lo mejor dices: joder, pues mi padre fue un puto hijo de puta que me abandonó, no me hizo ni puto caso, me dejó ahí en la estacada. Pero a lo mejor tu padre no, pero tu abuelo o demás. Me refiero, tú cuando nacías en un país que ya tenía carreteras, ya tenía puentes, ya tenía hospitales, ya tenía policía, ya tenía
un montón de desarrollo que se curró la gente de atrás. Y a veces nos olvidamos de que nacimos en un sitio privilegiado y tenemos una vida privilegiada porque los que venían atrás se lo curraron. Me refiero, tú si nacieras en Uganda con una mano delante y otra mano detrás, sin educación, sin estudios ni nada, pues no tendrías una casa guay, ni unas motos, ni un coche, ni tendrías a lo mejor nada. Si vinieras en una patera, como los negritos de África que no saben ni el idioma, pues a lo mejor no podrías conseguir lo que tienes ahora. Que a lo mejor es poco, pero es algo. Y entonces tenemos que tener en cuenta que lo que conseguimos y lo que tenemos no se nos debe olvidar que es gracias a veces a nuestros padres que estuvieron pesados para que estudiáramos y nos facilitaron a muchos el camino de llegar a donde estamos, pues en educación, en modales, en forma de ver la vida. Yo, por ejemplo, mi madre y mi padre siempre les gustó viajar. Mi madre fue a la universidad, mi padre nació en una aldea, pero pudo estudiar desde pequeño en una ciudad. Y eso fue gracias a mis abuelos, que curraron para que sus hijos vivieran mejor que ellos. Entonces, yo creo que no nos debemos olvidar de eso. Y creo que tenemos una obligación moral, por así decirlo, de recordar a nuestros antepasados, porque nosotros somos una consecuencia, somos el resultado muchas veces de sus esfuerzos y sus trabajos. ¿Qué pasa con la casa que os enseñé el otro día, la cocina? Pues veréis, esa casa es la típica casa que era de mis abuelos murieron, ahora hay 2 herederos, pero más adelante pues seremos 5, cuando ya no esté mi padre y mi tío seremos 5. Y siempre hay problemas con esas casas. ¿Por qué? Pues porque es una casa en el interior de Galicia, no está al lado de una playa. Si estuviera al lado de la playa nos mataríamos todos por querer tener la casa. Pero una casa así de grande, eso es un gasto para los que la hereden. Encima una casa entre 5, entre 6. Pasa muchas veces que este tipo de casas acaban abandonadas, en unos años empieza a haber goteras, hay agua, no va nadie por allí, se acaba pudriendo todo y jodiendo todo. Entonces, por una parte tienes la pena de que se destruya la casa, por otra parte hay que meter dinero para mantener una casa así. Y por otra parte, yo me sentiría mal como persona vendiendo una casa que es desde varias generaciones de nuestra familia y creada y construida en gran parte por nuestra familia. Esa casa os iré poniendo imágenes por ahí, es una casa que se empezó a construir en el año 1815 y fue ampliada por mi bisabuelo que emigró a Cuba en los años 20 o por ahí, a principios del siglo XX. Entonces, heredas una casa y heredas un marrón, una casa de esas. Porque claro, no vas nada, no, si la quisieras vender, a mí me daría mucha pena vender esa casa. Así como los pisos de mi padre, lo que sea, a mí me da igual, eso me da igual, pero una casa que es familiar me daría mucha pena. Y después tiene un montón de historias, hasta tiene sus historias de fantasmas. Ahí tenemos oído fantasmas unos cuantos. Hasta mi abuela contaba que había presencias ahí y gente que cuidó a mi abuela contaba que ahí había fantasmas. Y decía mi abuela siempre, no os preocupéis, hay cosas aquí, pero son gente de la familia, son gente buena, que nos van a ayudar siempre. Entonces, después abres los cajones y empiezas a ver todas las cartas increíbles. Mi idea es volver y quiero coger el escáner y escanear toda esa documentación. Un segundo, me acabo de acordar que tengo arriba un libro de esa casa. Bueno, que me había olvidado, que quería enseñaros. Mirad, este es un libro de estos de cuentas, de contabilidad. Y en este libro, un hermano de mi abuelo escribió una novela. ¿En qué año? Pues ni puta idea. Pero el tío, para escribir la novela, una novela que no se publicó,
no sé si ni si está acabada, creo que no está acabada. En esta novela el tío incluso fue al monasterio de Carboeiro, que queda cerca de la casa de mi abuela. Estuvo leyendo lo que había en las piedras allí escrito en latín, lo tradujo y te va contando una historia de la invasión francesa que hubo en Galicia y de como un comandante francés se enamora de una chavala de la aldea, de aquella aldea donde estaba la casa. Entonces todo con una caligrafía, mirad, exquisita para la época, pero es toda una novela manuscrita. El tío se informó, no es como ahora que tienes internet y tienes de todo. Pues el tío estuvo investigando sobre el monasterio de Carboeiro, el año de fundación, los franceses, y va contando historias. Es una novela completa. ¿Veis? Yo cuando vi esto en casa de mis abuelos, dije, ¿esto? Y decía, no, esto es una novela que escribió el fallecido hermano de tu abuelo. No sé ni qué hermano era. ¿Veis? Aquí tenemos las inscripciones en latín, el significado. Entonces, esto son horas y horas de trabajo de una persona discurriendo, alguien de mi familia, que ya está muerto hace 1000 años. Dentro de la novela me encontré también cosas curiosas como estos papelitos. 13 de marzo de 1932. Son todo cuentas de gastos en zuecos, en zapatos, en ropa y tal. Y tienen una reseña curiosa. Marzo 1932. María Rodríguez a Camilo Rodríguez. Bueno, Camilo Rodríguez era mi abuelo. Pero por aquí ponía que son las cuentas del Comité Republicano de la parroquia de mis abuelos, ¿veis? Comité Republicano. Y como cada papelito de estos, os pondré en el vídeo imágenes. Tenemos cajones y cajones de documentación de esas. Mi idea es ir trayéndola, escaneándola y devolviéndola allí, porque esto no es mío. Esto es de la familia. Y el otro día, rebuscando con mis hijos, encontramos, por ejemplo, un papel de la Falange Española, de alguien de la casa. No era un apellido nuestro, a lo mejor era un casero, porque mis abuelos tenían como criados caseros. Pues cómo se afiliaba a la Falange en el año 37 para ir al frente de Guadalajara. Y como eso, un montón de historias más. Hay un montón de cartas de Matanzas en Cuba. Matanzas es una zona de Cuba, una ciudad de Cuba, donde teníamos un montón de familiares. Y ves cómo escribían esas cartas. Le contaban que se había casado la hija mayor de fulanito, después tal. Y esa gente, los 4 que sabían escribir, aparte una caligrafía increíble. No sé si escribirían ellos o eran escribanos, pero veías que cuando mandaban una carta para aquí, aprovechaban para dar recados a media aldea. Entonces ponían, de parte de fulanita, que avises a su madre, que sus hermanos también, que tal, de parte de no sé qué. Es más, incluso de aquellas había bodas por poderes. El novio en Cuba o en Argentina y la mujer aquí se casaban por poderes. Son historias, y eso empiezas a ver documentación y podrías escribir un montón de libros y un montón de novelas con cosas. Y lo bueno es que son cosas que le pasaron a tus antepasados, a tu familia. Mi bisabuelo, mi bisabuela, el dinero que ganaron allá. Mi bisabuelo era sastre en Cuba. Con todo lo que fue ganando fue comprando fincas aquí, fue arreglando la casa. Y a mí me daría mucha pena. Creo que eso tenemos la obligación moral, si nos lo podemos permitir, de mantenerlo. ¿Por qué? Porque
El día que toque yo heredaré de mi padre cosas aquí, pero yo creo que si me puedo deshacer de algo que sería de algo de aquí, de Vigo, por así decirlo, pero aquello, el dinero que saque, tengo claro que aquello hay que conservarlo, no se puede dejar pudrir, ni caer, ni perder. Me siento moralmente obligado a mantenerlo, o intentarlo por lo menos. Bueno, eso lo digo ahora, igual cuando entiendan a que me empezar a meter pasta y pasta sin fondo, me lo pensaré más. Pero es curioso la historia de la emigración gallega. Veréis, cuando se hizo el primer censo de Florida Blanca, Galicia era la provincia de Pontevedra, donde está la casa esta, era la zona de España con mayor densidad de población. Teníamos más densidad de población que Barcelona, que Madrid. Había 100 habitantes. Y los gallegos, ¿por qué? Porque teníamos muchísimas tierras, la tierra era súper fértil, daba muchísima comida. Eso cambió. Hay gente, ahora os voy a hablar un poquito de historia. Veréis, hay una leyenda negra aquí en Galicia de que aquí había un montón de olivos y que los reyes católicos los mandaron cortar y demás. Pero eso no es cierto. Es y no es cierto. Veréis, el cambio radical en Galicia no fue que los reyes católicos cortaran los olivos, ni el duque ese de Olivares, el conde duque de Olivares, que también era un válido, era de Fernando IV, también le puso un impuesto a los olivos gallegos. El cambio radical, ¿por qué se cortaron los olivos en Galicia? Pues porque llegó el maíz de América. Entonces, Galicia, tenemos agua, tenemos tierras fértiles, no es como Castilla, no son tierras de secano. Entonces, la productividad de la tierra con el maíz y la patata fue brutal. Al haber comida, la gente no tenía otra cosa que hacer que tener hijos y vivir así. Entonces los gallegos nos multiplicamos por 10.000. ¿Qué pasa? Al haber tantos gallegos, había comida, pero no había industria. Entonces tú querías comprar ropa, querías comprar cualquier cosa que costaba dinero y no había dinero, no había de dónde sacarlo. Empezaron fábricas de salazón, de conservas, pero eso vendría más adelante. Entonces había una densidad de población muy alta. Y muchos gallegos de estos querían progresar. ¿Por qué? Porque tenemos un problema aquí de minifundismo, de fincas cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, y cada vez había más gente y más apretados. Y nos surgió el tema de América. América, ¿por qué fueron a Cuba muchos gallegos en esa época, en la época de mi bisabuelo? Pues veréis, Cuba, en el siglo... Os estoy rompiendo la cabeza de cojones, ¿eh? Podéis darle a alargaros, pero os voy a resumir un poquito la historia de Cuba. Cuba, en el siglo XVIII, tenía muy poca población, 200.000 habitantes más o menos. En el siglo XIX ya pasaba del 1.000.000. ¿Y por qué hubo ese cambio en Cuba? Pues porque empezó la explotación de la caña de azúcar. La explotación de la caña de azúcar, sobre todo, se puso de moda el azúcar en Estados Unidos y en Inglaterra. Eso de los dulces, la repostería, todo el mundo a comer azúcar. Pues eso fue un boom que despegó a lo bestia en el siglo XIX. Y entonces todo lo que eran colonias de la zona, Haití, Jamaica, todo esto, pues Cuba, empezaron a producir. Fue como si fuera el oro, por así decirlo. Hubo un boom de la caña de azúcar. Entonces, en Cuba, de repente necesitaban una mano de obra brutal para la caña de azúcar. Y sabéis que al principio hubo esclavitud, hubo negros, hay muchos cubanos negros. Entonces, en el año 1840, por ahí, se dieron cuenta de un problema. En el año 1840 allí empezó el ferrocarril, se consiguieron explotar más tierras de cultivo para caña de azúcar, hubo una explotación, de repente necesitaban una mano de obra brutal y había un problema con los negros esclavos, y es que los ingleses habían abolido la esclavitud en 1817 más o menos,
y se dedicaron, es decir, ellos que habían sido esclavistas toda la puta vida, los ingleses, se dedicaron a joder la esclavitud en otros países, a joder, entendedme bien. Se dedicaron a prohibir y a intentar abolir y atacaban los barcos de negreros, intentaron abolir la esclavitud de los españoles. En parte les interesaba económicamente que los españoles no siguieran con esclavos. No creo que fuera tanto un tema moral, a lo mejor, como un peso económico de si nosotros no tenemos esclavos, los españoles, holandeses y demás, franceses, tampoco podéis tener esclavos. Entonces lucharon contra la esclavitud. Cuba necesitaba mano de obra barata, no tenían esclavos, y el caso más surrealista fue el de la prácticamente esclavitud de gallegos, que eso es una historia que conoce muy poca gente. En 1853 hubo mucha lluvia en Galicia, hubo unas cosechas raquíticas se pudrieron muchas cosechas, muchas plantaciones de patata, de maíz. Con el hambre vino el cólera y la población gallega se diezmó, por así decirlo. Moría la gente a patadas. Mientras en Cuba hacía falta mano de obra a raudales. Había un tío allí en Cuba que se llamaba Urbano Feijó, gallego, empresario, bueno, y diputado por Matanzas. Matanzas es, no penséis en Matanzas es la zona de Cuba, que casualmente emigró mi bisabuelo. Pues ese empresario gallego, pues se le ocurrió traer a gallegos para sustituir a los negros en las plantaciones de caña de azúcar. Y el tío lo vendió al gobierno, le aprobaron un plan de 15 años para traer gallegos como en exclusiva. Se encargó de buscar contactos en Galicia que convencieran a los jóvenes gallegos muertos de hambre. Aquí estábamos llenos de cólera, hambre y muriendo de hambre. Entonces decían que así ayudaban a los gallegos y ayudaban a los cubanos a conseguir mano de obra. Y además había un problema gordo de que en 1840 por ahí se dieron cuenta de que había más negros que blancos en Cuba. La población negra esclava había superado a la blanca. Y hubo revueltas en Jamaica, me parece que era, de los negros contra los esclavos. Habían matado a terratenientes y tenían miedo de que los negros superaran a los blancos. Entonces, entre los ingleses que perseguían la esclavitud y que la población negra estaba superando a la blanca, en Cuba dejaron de llevar negros y empezaron a llevar chinos en régimen de medio esclavitud con contratos chungos, a gente de la península de Yucatán, a indios de América. Pero este hombre, como os dije al principio del vídeo, decía que los gallegos eran lo más trabajador que había y lo más currante, eran mejores. Un gallego trabajaba como 2 negros. Y encima, el tipo este, que era gallego, les hacía un contrato de que un gallego iba a cobrar, pensar que era gente que moría de hambre, analfabeta, les hacía firmar un contrato que un gallego iba a cobrar 5 reales al mes. Un negro liberado, libre, un negro libre, cobraba entre 15 y 20 reales, es decir, 3 o 4 veces más que un gallego en su contrato. Después, también firmaban los gallegos de que el capataz o el jefe podía emplear la fuerza física para obligar a desarrollar el trabajo. Eso firmado por escrito, es decir, les podían apalear, les podían dar con un látigo, les podían dar con varas a los gallegos para que trabajaran si no trabajaban suficiente. Y el capataz, bueno, el empresario, se quedaba con el pasaporte de gallego y los papeles de gallego, es decir, tenían firmados contratos por 5 años con cada persona y durante esos 5 años podían recibir contratos físicos, cobraban 5 reales, una puta miseria, y podían pegarles. En teoría iban a tener los gallegos esos 3 meses de adaptación, que en realidad para adaptarse al clima y demás. Pero no fue verdad. El primer año, en 1954, consiguieron en 8 viajes llevar a 1.770 gallegos allí a trabajar a Cuba con ese contrato. Decían que en 3 meses habían muerto más de 300 gallegos.
Esos gallegos algunos escaparon, andaban de vagabundos. Cuando los cazaban, los encerraban con los esclavos negros, con los cimarrones, decían. Había cacerías de gallegos escapados. Algún gallego que escapó le pedía a la policía que los metieran en la cárcel porque por lo menos allí se comía mejor. Decían que incluso les daban de comer lo que la carne podrida que no querían los negros se la daban a los gallegos. Y fue un régimen que se puede decir casi de esclavitud. Eso llegó, algunos consiguieron escapar y desde la cárcel se sabe que escribieron cartas a familiares en Galicia a través de un escribano porque era gente bastante ignorante. Y el gobierno tomó medidas, llegó al Parlamento aquí en España, hubo lío a la prensa y en 1955 quedaron rescindidos todos los contratos. Se calcula que de aquellos 1.770 gallegos sobrevivieron 500. Imaginaros. Claro, eso es una parte de los gallegos que emigraron allí. No todos los gallegos, me refiero. El Urbano Feijóo era un hijo de la gran puta, pero era gallego. Había muchos gallegos allí. Pero los gallegos soñaban con Cuba. Entonces muchísimos gallegos emigraron allí. Tanto es así que uno de los edificios más importantes de La Habana, si vosotros vais al Gran Teatro de La Habana, pues el Gran Teatro de La Habana ahora es el Gran Teatro, antes era el Centro Gallego de La Habana. Hicieron grandes fortunas los gallegos allí y os voy a poner imágenes del Centro Gallego de La Habana. El Centro Gallego de La Habana tenía escuelas. Cuando llegaban los gallegos allí, lo primero que hacían era darles educación porque muchos no sabían ni leer ni escribir. Entonces, por las mañanas, la escuela del Centro Gallego era para los niños y por la tarde o la noche era para los adultos. Tenía un teatro gigante, el teatro más grande de La Habana, por eso ahora el ballet de la Escuela Oficial de Ballet de Cuba, el ballet clásico de Cuba y demás está en ese centro. Tenían caja de ahorros o banco, por llamarlo como queráis, una caja de ahorros para prestar dinero a los gallegos para que empezaran con sus negocios o prestarse dinero entre ellos. Tenían médico, tenían una clínica que te podían operar con los mejores medios que había en aquella época y todo eso con ser gallego y socio del Centro Gallego de La Habana. Es decir, culturalmente la ayuda entre los gallegos se unieron y montaron centros. Ese es en La Habana, pero en Matanzas había otro, en cada ciudad de Cuba se fue haciendo otro, igual que se hizo, yo tengo estado en el de París, hay centros gallegos por todo el mundo, pero ahí llegaron a tener un poder los gallegos a base de colaborar, unirse y fomentar la cultura. Allí estuvo Castelao, Rosalía de Castro. La primera vez que sonó el himno gallego fue ahí en ese teatro en La Habana, antes que aquí en Galicia, pues la primera vez que se tocó fue allí. La primera partitura del himno de Galicia está conservada allí en una caja fuerte, en ese teatro. Entonces, sí que hubo épocas negras para los gallegos en Cuba, pero sí que hubo épocas muy buenas. Mi bisabuelo fue sastre allí en Cuba. Pero siempre quiso volver. Y cuando hizo su pequeña fortuna, compró sus tierras aquí y volvió con los años. Murió aquí. Vivió aquí. Pero sí que parte de sus descendientes quedaron en Cuba. Yo tengo familia, algunos en Cuba, los menos. Muchos emigraron a Miami cuando fue lo del comunismo. Yo recuerdo incluso en los 80 parte de la familia cubana se vino a Galicia por temas de papeles y de aquí emigró a Miami. Entonces casi toda mi familia de Cuba está en Miami, como dicen por ahí, Miami Beach. Pero son historias que ahora voy a intentar resucitar, ir cogiendo esas cartas, esos testamentos. En ese cajón hay incluso testamentos del año 1840 de mi familia y voy a investigar un poco por ahí. Creo que es una historia que se merece por respeto ya a nuestros antepasados, ¿sabéis? Creo que es una historia que pudiendo no debemos dejar escapar. Quiero digitalizar todo y guardarlo, subirlo a algún lado y que quede ahí un trocito de mi pequeña historia, de mi pasado.
Y pudiendo, yo creo que todos deberíamos tener moralmente una obligación con nuestros antepasados. Pero bueno, ya sabéis que yo soy muy rarito, muy friki, y me van esas historias. A la mayoría de la gente se la suda. Lo que querrá ver es cuando hereda algo, cuánto cuesta, cuánto voy a sacar, si lo puedo alquilar, cuánto me va a dar. Son cosas materiales, por así decirlo, que la gente muchas veces no es apegado a lo material. Yo soy todo lo contrario, no es que sea materialista, no veo eso como dinero, veo más bien como una carga que me costará dinero mantener en el futuro, pero creo que pelearé lo que pueda por mantenerlo. Me siento obligado. Bueno, soy así de tarao. La comida. ¿Cómo terminó la historia? Hice comida para 20 porque el primer fin de semana de septiembre es la fiesta de mi aldea. Nos juntamos toda la familia, toda no, pero mucha familia. A veces hemos ido hasta 40 personas o así. Y esta vez tenemos un grupo de WhatsApp entre primos y no había voluntarios para cocinar el sábado. Y dije, mira, yo el sábado si queréis os hago un arrocito rico. Primer fin de semana de septiembre. Coincide con la fiesta de los Cayos de Salceda, todos los años. Yo nunca pude ir a la fiesta de los Cayos de aquí de Salceda, donde vivo, porque siempre me coincide con la fiesta de mi aldea. Vale, pues llego allí, ya me veis cocinando en el vídeo, pero a eso de la 1:00 veo que no hay nadie, me extraña mucho que nadie venga a poner las mesas, a ayudar, a tal. Y veo un comentario, subo un vídeo yo cocinando al grupo de primos. Y me dice mi prima, ¿qué haces ahí? Y dije yo, joder, cocinando. Dice, ¿cómo que cocinando? Dije, joder, ¿para cuándo llegáis? Y mi prima me dice, no, pensábamos ir por la tarde a limpiar la casa para la fiesta. Y dije, caí de la burra y resulta que la fiesta este año de mi aldea, como el día 31 era sábado y el 1 domingo, consideraron que el primer fin de semana es el siguiente, el 6 y el 7, que yo estoy en una boda en Asturias, no estoy aquí. Es decir, me quedé con una cara de gilipollas. La fiesta este año, es el segundo fin de semana de septiembre. Entonces imaginaros, 2,5 kilos de berberechos, 1,5 kilos de mejillones, el arroz, el caldo preparado, y que te enteras, solo me faltaba echar el arroz en la olla, prácticamente. Que te enteras que estás cocinando para nadie. Apareció una prima mía que comió arroz, hicimos un arroz sabiendo todo eso para todo el tinglado, dije, ¿ahora qué hago? Lo congelo. Y apareció una prima mía, comimos mis hijos, mi prima y yo, de puta madre, y se enrollaron mis primos a última hora y vinieron a cenar todos, es decir, vinieron 13 más, éramos 13 y por lo menos no se tiró todo el arroz, pero menuda cagada. Ahora están el sábado que viene, se quedaron sin cocinero, porque yo no puedo estar, pero bueno, tuvieron una cena mayores. Historias que no me vuelven a pasar, pero es de lo más surrealista, lo de cocinar para 20 y en realidad ser uno. Historias de la vida. Bueno, espero no aburriros mucho con mis historias. Ya sé que es una historia un poquito rara. Y ya, según vaya recabando información, ya veré qué hago. Historias por ahí, te digo, de la vida. Somos, como dicen por ahí, no somos nada y somos todo. Vale, no os aburro más. Y lo siento, otro día hablaremos. Chao, tropa. Hasta tenemos una lápida de Lizardo del año 1909. Cosas curiosas de las aldeas. Y esto aquí tengo yo una casita que había hecho para mis hijos con ladrillos que sobraban. Bueno, la construyéramos con los niños. Y aún de vez en cuando hacemos, cuando vienen niños pequeños,
Hacemos unos chorizos ahí dentro. Esto eran todo lo que eran las cuadras de los cerdos. Estaba todo dividido, por eso tenían como unos comederos por aquí, por el lateral, ¿veis? Por aquí se le echaba la comida a los cerdos. Después había otra zona para vacas, otra zona para caballos. Bueno, cosas de las casas de aquella. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas. Hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo del día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos? Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza, y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado.